Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo este sábado, un día emocionante para el ajedrez mundial. Ayer se supo que Teimur Rajabov se había dado de baja, sí, se había dado de baja en el torneo de los candidatos, a falta de apenas una semana para comenzar. Le va a sustituir el francés Maxime Vachier-Lagrave, que es una gran noticia para aquellos jugadores como yo mismo que apreciamos su forma de jugar. Es lamentable que Rajabov no haya podido disputar, y si estáis muy interesados en los motivos por los cuales se ha retirado de la competición Rajabov, podéis ir a mi cuenta de Twitter, Rajal_Michael, y también en Chess24, en la página española, hay unos blogs muy buenos que explican todos los motivos. Resumiendo, la noticia saltó ayer alrededor de las 9 de la mañana, con una notificación de la FIDE conforme Rajabov se daba de baja por razones personales. Durante la mañana, Rajabov aclaró que sus razones no eran de tipo personal, en todo caso fue una decisión personal, sino que él había pedido ciertas garantías a la FIDE con respecto al coronavirus, y específicamente a los jugadores chinos, que él tenía sus dudas sobre cómo se estaba gestionando este tema y cuáles eran las garantías que ellos tenían previstas en caso de que hubiera un brote de enfermedad en los candidatos, entre los jugadores, entre los árbitros, entre los entrenadores. Ya digo, todo eso está explicado en mi Twitter y también en Chess24. El presidente de la FIDE, el director ejecutivo, Sutovsky, aclaró que, bueno, que habían dicho razones personales, pues para proteger un poco a Rajabov sobre bueno, pues lo que se pudiera pensar sobre su decisión de no jugar. Pero en cualquier caso, él se ha retirado. Wang Hao también había puesto un tweet, otro de los jugadores chinos en este caso, diciendo que tal vez se podría posponer debido a este tema del coronavirus. Recordamos que Wang Hao es chino, que ahí comienza el foco de la infección. Sin embargo, él está en Japón y vuela directamente a Moscú desde Japón el día antes, mientras que Ding Liren, por ejemplo, ha estado 14 días ya en Moscú en cuarentena con su equipo para, en fin, despejar cualquier tipo de duda. Por tanto, yo entiendo que Rajabov tenía sus motivos para tener esta intranquilidad, y él, de hecho, pidió garantías. La FIDE dijo que las garantías serían pues las estándar, en fin, temas sanitarios, un control de los jugadores, nada del otro mundo. Le dio hasta el 6 de marzo para confirmar su participación. Rajabov dijo que no. Entra Maxime Vachier-Lagrave. Este vídeo es sobre Maxime, porque ya no nos interesa Rajabov, ya que él no va a jugar. Yo a Rajabov lo considero un jugador de élite extremadamente bueno, pero sí con un tipo de juego, un estilo de juego en los últimos años más bien soso y más bien poco ambicioso, a pesar de que ganó el campeonato del mundo. Pero bueno, las dos cosas no tienen por qué ser no complementarias. En cambio, Maxime Vachier-Lagrave es un jugador desde pequeño, como vamos a ver hoy. Ha sido un jugador explosivo, agresivo, con un repertorio de aperturas muy dinámico. Por tanto, creo que va a dar mucho juego este reemplazo. Bien, para que conozcáis un poquito mejor a Maxime, aquellos que no lo conocéis o queréis saber un poco más sobre este nuevo jugador, vamos a utilizar el Chessbase 14, que sabéis que es mi herramienta principal para ajedrez. Vamos a ir a la escena 3 que tengo aquí. Aquí vemos el escritorio de mi Chessbase, ya le digo, con todos mis iconos y mis trabajos. Y vamos a ver directamente a la mega base. Estamos aquí dentro de la mega base, que tiene pues un total de 372.000 jugadores y más de 7 millones de partidas. He seleccionado ya Maxime, como veis aquí a la izquierda, que tiene un total de 3.110 partidas aquí en la base. 3.110, poca broma. Y vamos a utilizar una serie de funciones que tenemos aquí arriba para saber un poco más sobre él, ¿no? Por ejemplo, podemos empezar utilizando la ficha de datos personales, que nos ofrece su ficha, con su nombre completo, el francés de los dos nombres, año de nacimiento, 1990, tiene 30 años, está en su estado punta de forma, gran maestro, un rating de 2.767, la lista de marzo, está actualizado.
Y como podéis ver, una serie de fotos que ilustran un poco pues, su perspectiva visual, cómo es físicamente, que además va cambiando a lo largo de los años, ¿no? Desde ahora, si vamos hacia atrás, podéis ver cómo él se va rejuveneciendo de forma gradual, hasta el punto que era un niño pequeño, que de hecho vamos a ver esta misma foto dentro de muy poquito en este vídeo, ¿no? O sea, veis la evolución de Maxim, siempre con gafas, siempre ese pelo negro, cara bastante seria, no sonríe demasiado, es un jugador muy sobrio, muy sólido, muy frío, francés, pero no diría que es el típico francés, creo que es un francés mucho más tranquilo, menos explosivo. Su perfil de Elo aquí nos da pues una dinámica de que como subió rápidamente hacia la cima de 2700 y esencialmente desde 2008 está en primera línea, incluso a la edad de los 26 años alcanzó 2819, ahora ha bajado un poco de ahí, pero no diría que aún está en su caída, creo que aún se va a mantener, está donde diríamos en su plató, que es digamos esos 10-12 años de máximo nivel, que probablemente irán desde los 26, 25-26 hasta los 36-37, donde le veremos siempre rozando los 2800 entre 275 y 2800, ¿no? Bien, como podéis ver, Chessbase ya me da estas opciones, cerramos aquí. Hay una opción muy buena en Chessbase que es el dossier. Yo ya he generado un informe sobre Bache, pero como tarda unos 10 minutos en generarse, lo he hecho antes del vídeo. Por tanto, ya lo tenemos aquí abajo. Y podemos ver en el dossier más información personal sobre él, un enlace a las 3000 partidas de Bache, su evolución individual en cuanto a su rating, esto ya lo hemos visto antes, una serie de estadísticas donde nos indica que con blancas puntúa muy bien, 67%, y con negras puntúa por encima de la media, casi el 60%, que está fantásticamente bien, ¿no? Una serie de hitos en su carrera, pues, múltiples campeonatos de Francia ganados, muchos torneos internacionales, en fin, grandes éxitos en cuanto a torneos, no tanto a nivel de candidatos, este será un poco su primera prueba, pero como veis tiene muchísimos resultados excelentes, ¿no? Muy interesante estadística. Vemos, por ejemplo, que contra Fabiano Caruana lleva más 14 en 91 partidas, 52,5 de 91. Cabe recordar, no obstante, que en esta estadística está basado en la megabase, y eso incluye en multitud de torneos de Blitz y torneos online, como las que se hacen en chess.com, en chess24 y en otros sitios. Por tanto, esta estadística, para realmente verla en contexto, habría que refinar y quitar todas las partidas de Blitz, ¿no? También vemos que aparecen dos Nakamuras, pero esto es porque la megabase a veces incluye partidas con el nombre completo y otras con el nombre separado, ¿no? Hay que hacer la suma, ¿no? Pero por ejemplo con Grischuk tenemos que tiene un score de -1, esencialmente está a la par con Grischuk. Con Anish Giri tiene un score ligeramente favorable. Estoy hablando de los jugadores con los que se va a enfrentar en los candidatos. No veo aquí Ding Liren, aquí abajo está. Tiene +3 contra Ding Liren, aunque muchas menos partidas. Con Nepomniachtchi tiene +5. Así que estamos empezando a ver que Bache tiene un score bastante interesante contra todos estos jugadores, ¿no? Bastante interesante, ¿no? ¿Quién más tenemos? Grischuk ya lo hemos comentado, tiene un score pues, a la par. Wang Hao nos falta, no aparece. Con Wang Hao no ha jugado más de 20 partidas, que sería, digamos, el mínimo para aparecer aquí, ¿no? Y, sin embargo, con Carlsen tiene un score negativo de -3, ¿no? También tiene un score negativo con Wesley So, que no jugará candidatos, y a la par con Sergei Karyakin, que tiene 20,5 sobre 41. Score muy favorable con jugadores como Wei Yi y como Domínguez Pérez. Curioso que él esté aplastando a Wei Yi, que es un jugador extremadamente bueno. Lo mismo contra Wesley So, tiene también un muy buen score, aunque aquí vemos que Wesley está duplicado. Por tanto, habría que emparejar esto, ¿no? En fin, parece que puntúa bastante bien contra muchos jugadores, y especialmente interesante esta estadística contra Fabiano Caruana, ¿no? Su repertorio, lo veremos un poquito mejor ahora, pero aquí se puede ver que con blancas promedia ese 67%, es jugador de E4
en prácticamente todas sus partidas. Y cuando juega E4, pues le gusta mucho jugar muy principal. Como podéis ver aquí, esto lo veremos con negras. Y con negras, esencialmente, Grunfeld contra peón de dama y Najdorf contra peón de rey. Durante un tiempo estuvo jugando dragón acelerada. Y luego tenemos aquí una serie de combinaciones y partidas espectaculares, donde da mate. En fin, un dossier muy completo sobre Bache. Y ahora, el segundo elemento que quería mostraros de Chessbase es su repertorio, con blancas, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos seleccionado su repertorio con blancas. Podemos ver que de forma abrumador abre con E4, 10-1 que abre con E4, y sin embargo en el 2020 sí que ha comenzado ya a abrir con D4, caballo F3, C4, mezclando un poquito su estrategia, ¿no? Pero principalmente abre con E4. Aquí es interesante notar que no ha jugado casi nada estos primeros 3 meses. Ha jugado unas partidas que diría que son online en enero y poco más. Esto creo que es el campeonato del mundo de Blitz, donde fijaros que jugó con Wang Hao, hizo tablas. Y si entramos con E4 en blancas, veremos que tiene, esto irá un pelín lento, vamos a ver si va un poco, ahí está. Vamos a mirar, no vamos a entrar a ver su repertorio con blancas, ya digo que es bastante principal, pero puntúa un 63% sobre una muestra de 500 partidas contra E5, puntúa un 68% contra C5 y puntúa espectacular casi el 80% contra E6. Por tanto, obviamente los rivales van a ver esto también y es posible que tomen sus decisiones de aperturas contra E4 en base a estas estadísticas y sus propias preferencias. Bien, puntúa muy mal contra A6, aunque es una muestra de 4 partidas solamente, pero quizás significa que contra Maxim con negras hay que salir de lo más principal. Puede ser. Puntúa muy bien también contra Caro-Kann. Bueno, veo que donde puntúa peor, de forma relativa, es contra E5. Por tanto, ya a priori, creo que le van a jugar bastante E5 contra Vacher-Lagrave, donde él habitualmente jugará caballo F3. Aquí lo tenemos. Y aquí sí que podemos ver qué tal puntúa específicamente contra española y contra italiana, ¿no? Por ejemplo, caballo C6. No puntúa mal contra Petrov, 60%. Puede que algún rival le haga la Petrov. Fijaros, Caruana ya le ha jugado. Jugadores frecuentes, Caruana. Y específicamente contra caballo C6 tiene 300 españolas, donde puntúa un 64%, y 89 italianas, donde puntúa el 61%. Todo el 2000, y ocasionalmente ha jugado la escocesa, pero vamos, la última partida fue el 2018. Bien, con blancas puntúa francamente bien. Vamos a mirar su repertorio con negras. Aquí lo tenemos. ¿Veis qué buena herramienta nos da el Chessbase? Porque nos permite, a golpe de botón, tener toda esta información a mano, ¿no? Bien, aquí es más interesante, fijaros. Puntúa espectacularmente con negras cuando le hacen E4. Porque ese 38% es para blancas, con lo cual puntúa un 62% con negras. En cambio, puntúa bastante peor, de forma relativa, cuando le abren con caballo F3. Fíjate, una diferencia de casi 8 puntos porcentuales, ¿no? Esto es bastante. Por tanto, eso creo que es en buena parte porque contra E4 juega Najdorf y la juega muy bien, y contra D4 juega Grunfeld y la juega muy bien. Contra caballo F3 no puedes hacer Grunfeld, no puedes hacer Najdorf. Parece que le van a jugar bastante caballo F3. Fijaros, contra E4 vais a ver que su repertorio principal es, como podéis ver aquí, Najdorf. Prácticamente no juega la española. Najdorf 100% y puntúa espectacularmente con la Najdorf. Así que vamos a ver donde aquí en la Najdorf, caballo F3. Vamos a ver D6 aquí, esencialmente. Alguna otra defensa siciliana también ha jugado, pero principalmente es Najdorf, ¿no? Y dentro de la variante principal puntúa un 42% con blancas, un 60%, 58% con negras. Interesante ver alfil B5 aquí, si alguien le hace una antisiciliana, 73 partidas, aún puntúa mejor. Por tanto, intentar enganchar a Bache utilizando líneas secundarias dentro de la Najdorf no parece demasiado buena idea, ¿no?
Luego, contra D4, ya digo, es jugador de Grunfeld, principalmente, como podéis ver aquí, que yo recuerde, esto no lo he verificado antes de la clase, pero sí recuerdo bien haberle visto jugar muchas Grunfelds. C4, G6. Le van a jugar algún F3 en este torneo, lo sospecho, algún G3, algún F3, pero cuando le entren en principal, él tiene en la Grunfeld una muy buena defensa, fijaros, alguna india de rey, pero esencialmente Grunfeld, y la verdad es que puntúa muy bien aquí, ¿no? Interesante ver, por ejemplo, que contra la variante principal, C por D5, puntúa razonable, pero contra otras variantes sus puntuaciones son muy buenas, ¿no? Así que probablemente le van a jugar sobre todo la variante principal de la Grunfeld, y habrá que ver qué encontrarán sus rivales contra Bache en estos pocos días, en el supuesto de que él repita su repertorio habitual. Fijaros que es muy principal. No es de los que juegan 6 o 7 defensas, él es Najdorf con negras, Grunfeld con negras, con lo cual grandes opciones de juego. Y contra caballo F3, típicamente el que juega la Najdorf y Grunfeld puede jugar caballo F6 o C5. Así que vamos a ver qué hace. Vamos a ver muchos C5s, es lógico porque tiene la siciliana en su repertorio. Por tanto, vamos a ver mucho C5 aquí. Y entonces contra C4, que es la jugada normal, probablemente algún G6, algún caballo C6. Pues mucho caballo C6, que es normal para un jugador de Grunfeld. Y aquí lo que me interesa es si le hacen D4, si va la dragón acelerada, o si entra en alguna tronía. Peón por peón, caballo por peón, y vamos a ver qué elige aquí. Caballo por peón, y fijaros que va no por la dragón acelerada, que la había jugado de joven, sino que va con caballo F6, caballo C3, y probablemente E6, efectivamente E6, que es una línea compleja, pero donde él puntúa bastante bien con negras. De todas, fijaros que esto no se lo han jugado en 2 o 3 años. Por tanto, podría ser que algún jugador elija este sistema contra él, ¿no? Empezar con caballo F3 y contra C5 jugar C4 y aquí D4 y caballo por D4. Y buscar este tipo de posición, ¿no? Bueno, como habéis visto, en muy poco tiempo, utilizando este programa, magnífico realmente, he podido desengranar un poquito el juego de Bache, con blancas y con negras, ver un poco cuál podría ser de forma relativa su punto débil en relación al resto de su juego, y si ahora tuviera más tiempo, pues podría empezar a mirar sus partidas y ponerme muy feliz, ¿no? Pero el objetivo de este vídeo era también mostraros una partida que he encontrado que me ha gustado muchísimo, ¿no? En el año 2000, los mundiales de ajedrez, los campeonatos del mundo de ajedrez sub-10, sub-12, sub-14, sub-16 y sub-18, se jugaron en Oropesa de Mar, en Castellón. De hecho, se jugaron 5 años seguidos ahí, ¿no? Y yo tuve la suerte, en esos años, de formar parte del equipo de organización de la Federación Española, pues con todos los temas organizativos de este campeonato, y pasé los 5 años en Castellón, en Oropesa, en Marina de Or, famoso complejo hotelero, viendo a todos estos jugadores, ¿no? Claro, en aquel momento uno no piensa que estos niños ahora serían los mejores jugadores del mundo. Pero fijaros, por ejemplo, en la megabase, el torneo concretamente, este torneo, que fue en el año 2000, fijaros, este fue en el 99, fue este de aquí, fijaros los jugadores con los que se enfrentó Vachier-Lagrave en ese torneo. Jugó con Lockfren, desconocido para mí. Howell, uno de los mejores jugadores ingleses que vamos a ver hoy. Kopczynski, un buen jugador checo. Karjakin, sub-10. Andreikin, Bindrich es famoso pero por otros motivos. Wang, no sé si es un Wang bueno o Wang malo. Nguyen, de Vietnam, buen jugador. En fin, Jairolin, Kravtsov, este también es muy buen jugador. Así que fijaros que ya en los años cuando era sub-10 y jugaba los mundiales, pues se enfrentaba con Rothstein, aquí otra vez con Andreikin, Golubenko, en fin, que ya en aquella época, en cada uno de los mundiales de Oropesa del Mar, pues ya estaba enfrentándose en el sub-12. Pues fijaros con Manuel León Hoyos de México, gran maestro,
Otra vez con Angreikin, Hailulin, gran maestro ruso, en fin, y algunos jugadores que ya no juegan o no han llegado a este nivel, ¿no? Pero aquí podéis ver con claridad cómo Emilio Córdoba, David Recuero, español, muy buen jugador. Aquí estamos ya en los mundiales sub-12 en Heraclio, en Grecia. En fin, de esta época he rescatado la partida que vamos a ver a continuación. Poner en perspectiva de que este es el campeonato del mundo sub-10, por tanto los chiquillos tienen 9 años, ya se ven las fotos que son muy jóvenes, David Howell, que ahora tiene 2.740 creo, inglés, y Bache Lagrev, pero fijaros la partida magnífica, obviamente con algunos errores, pero que nos muestra un poco cómo jugaba y cómo sigue jugando Bache, ¿no? Aquí hace la apertura vienesa, todo muy temático. Aquí me gusta mucho dama F3, alguna vez he empleado esta idea, atacándole el caballo, pero Bache juega D3, atacándole el caballo, se produce el cambio, y D4. Esto no se considera excesivamente bueno para las blancas, es jugable simplemente, ¿no? Bache opta por sacrificar un peón, y desconozco si esto lo tenía preparado para esta partida, pero fijaros, le sale bastante bien, peón por peón, y a cambio del peón pues se adelanta en el desarrollo. Howell busca el cambio de piezas, pero ahora no se atreve a comerse el segundo peón porque las piezas blancas salen con mucha velocidad. Por tanto, se ha comido un peón y ahora intenta desarrollar. Bache saca las piezas, alfil F4, protegiendo E5, alfil A3, dama E1, planeando ya una salida agresiva de dama, alfil B2, torre D1, podemos entregar la calidad, pero tampoco es necesario, y alfil por A2. O sea, mientras que el inglés se zampa los peones en el flanco, Bache prioriza su desarrollo. Claro, estoy seguro que Howell pensó que en su siguiente movimiento iba a poder enrocarse corto o largo. No parece que el ataque de las blancas sea tan peligroso, pero fijaros. Dama G3, golpea G7. Y en caso de enroque, el blanco podría considerar alfil H6, que ya sería bastante molesto, ¿no? Así que Howell juega torre G8 y ya tiene decidido enrocarse largo en la siguiente jugada. Pero de aquí que Bache Lagrev juega alfil G5, fantástico, evitando el enroque largo. Su rival retrocede el alfil para sostener su posición y preparar el avance. Son 5 jugadas hasta dama y el peón va a llegar. Por tanto tenemos 5 movimientos para atacar. Así que vamos ahí. Alfil F3, como no se puede enrocar, juega C6, no quiere perder el peón de B7, ya que de otra forma sería muy peligroso. Torre D1, con mucha tranquilidad, mejora la última pieza, protege este peón y por tanto libera a la dama. También podrá jugar torre E4 en alguna ocasión. El negro prefiere retirar la dama. Y alfil H5. No parece que amenace nada, pero fijaros, el negro dice, aquí lo tengo todo defendido. Y juega A5. Comienza a avanzar el peón. Y ahora fijaros qué magnífico sacrificio le coloca aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 piezas en la zona local. El negro defiende apenas con 2. El alfil está fuera de juego, el rey está en el centro. Probablemente podemos sacrificar material para entrar con las piezas grandes. Torre por F7. Alfil por F7. Alfil por F7. Aquí Howell no se atrevió a comer el alfil. Dijo, no, me intento escapar con el rey, no me como ese alfil. Si se lo hubiera comido, Bache tenía calculado la siguiente secuencia. Jaque, rey E8 y dama D6, amenazando un mate en E7. Única jugada, dama D8, alfil por, torre por. Bien, torre alfil y 2 peones contra un peón pasado, eso puede ser suficiente compensación. Pero fijaros, dama C7, amenaza mate. Y después de única jugada, torre D5, porque torre F8, como mínimo E7 ganaría más material. Y a torre D5, torre F1 con idea de torre F7, y el negro no podrá evitar los diferentes mates que aparecen allá, ¿no? Por tanto, el ataque de Bache, completamente correcto. El negro jugó rey D7, jaque, rey C8, comió la torre, ahora amenaza coronar este peón. Así que el negro intenta pararlo con alfil A3, pero avanza igualmente.
le mete este jaque intermedio muy fino. Muchos jugadores, muchísimos jugadores hubieran hecho alfil por alfil aquí, pero muchísimos, ¿eh? En cambio, Bache coloca el jaque intermedio porque ha visto aquí dama de 6 jaque. Y esto es magnífico para un niño de 9 años, me parece estupendo. Rey E8 y dama por E7. Os he querido traer esta partida. Os digo que he podido poder traer cualquiera, pero me ha hecho mucha gracia. De hecho, es una cosa que me gusta hacer mucho, porque incluso para mis propios alumnos de esta edad, pues motivarles con este tipo de partidas. Fijaros, un niño de 9 años, en la máxima competición mundial, aquí en España además, en Castellón, y la auténtica paliza que inflige a su rival, y con un juego táctico brillante y sin complejos, ¿no? Pues este es Bache-Lagrève, y desde luego, si juega así en los candidatos, vamos a pasar un muy buen candidato. Así que nos vemos pronto, y estar muy pendientes, y a ver si hay alguna sorpresa antes de que empiece el torneo. Dejadme aquí abajo vuestra opinión sobre si Rajapov ha hecho bien o no ha hecho bien en los candidatos. Os voy a dejar en el enlace el hilo de mi cuenta de Twitter donde hablamos de esto, y también el hilo de Chess24 para que podáis leerlo y así formar vuestra propia opinión. Hasta pronto, candidatos. Adiós.